La historia financiera nos ha demostrado que los momentos de mayor peligro en los mercados esconden también las oportunidades más grandes de toda una década, y justo ahora en este año 2026 nos encontramos ante un escenario idéntico al que provocó los grandes desplomes de 1987, 1999 y 2007. Mientras la superficie del mercado parece mostrar números históricos y ganancias corporativas sólidas, por debajo se está activando una señal de alerta roja vinculada al aumento del petróleo y la inflación que está dejando las ganancias reales de las acciones en terreno negativo. En este video vamos a analizar a fondo qué está pasando con tu dinero, cómo protegerte de esta turbulencia y de qué manera los inversores inteligentes se están posicionando para aprovechar la transferencia de riqueza que está por ocurrir. Parte 1. El peligro invisible del rendimiento real negativo en 2026. Para entender el peligro oculto que amenaza tu dinero en este momento, debemos mirar más allá de las noticias superficiales que celebran los máximos históricos de las bolsas y enfocarnos en una métrica matemática fundamental llamada rendimiento real de las ganancias. El mercado de valores de Estados Unidos muestra ganancias corporativas espectaculares en el S&P 500, pero cuando compras una acción a los precios actuales de mediados de 2026, la rentabilidad anual que generan esas empresas por cada dólar invertido es de apenas un 3.3%. El verdadero problema surge cuando restamos la inflación actual a ese rendimiento, ya que los precios al consumidor han escalado con fuerza tras el reciente conflicto en Medio Oriente y el aumento del petróleo, situando la inflación anual por encima del 3.8%. Esto significa que el rendimiento real de las ganancias se ha vuelto completamente negativo, un fenómeno invisible para la mayoría de las personas a que implica que, por el simple hecho de mantener tu capital en las acciones principales del mercado, estás perdiendo poder adquisitivo real cada día y pagando una especie de impuesto oculto por tener tu dinero allí. La gravedad de esta señal radica en su precisión histórica, ya que los inversores principiantes e intermedios suelen confundir un mercado que sube de precio con un mercado saludable, ignorando que la última vez que el rendimiento real cayó a terreno negativo fue justo antes de los colapsos financieros de 1987, el año 2000 con la burbuja tecnológica y la crisis hipotecaria de 2008. Cuando la inflación supera lo que producen las empresas, la prima de riesgo de las acciones se destruye, lo que significa que estás asumiendo el peligro de la volatilidad del mercado bursátil a cambio de un retorno menor al que te darían activos de refugio mucho más seguros. Para tomar acción frente a este peligro invisible, la regla de oro actual es auditar de inmediato tus inversiones y calcular si tus rendimientos netos están superando la inflación real, evitando acumular capital de forma pasiva en índices indexados tradicionales que hoy te están empobreciendo en silencio y preparándote mentalmente para una corrección de precios que la historia demuestra que siempre ocurre cuando esta alerta roja se enciende. Parte 2. El impacto del petróleo y la inflación en tu bolsillo latinoamericano. El aumento drástico en los precios del petróleo crudo que estamos viendo este año no es solo un problema estadístico de los países desarrollados, sino que impacta de forma directa y severa en la economía diaria de toda Latinoamérica. Cuando el barril de petróleo sube casi la mitad de su valor en pocas semanas debido a los conflictos internacionales, el costo de refinación y transporte se dispara inmediatamente, provocando que la gasolina en las estaciones de servicio locales alcance precios récord. Este fenómeno genera un efecto en cadena en nuestra región porque el combustible es el motor que mueve los camiones encargados de distribuir los alimentos desde los campos hasta los supermercados de nuestras ciudades. Al encarecerse el transporte, los productores y comerciantes se ven obligados a subir los precios de la canasta básica para no perder dinero, lo que significa que terminarás pagando mucho más por la comida, los servicios públicos y la ropa,
reduciendo drásticamente tu capacidad de ahorro mensual. Para tomar acción frente a este golpe inflacionario en tu bolsillo, es fundamental entender que las monedas locales de América Latina suelen debilitarse cuando la inflación global se descontrola, lo que disminuye el poder de compra de tu salario si solo guardas dinero en efectivo bajo el colchón o en una cuenta de ahorros tradicional. Una estrategia útil para protegerte en el entorno actual de este año consiste en revisar minuciosamente tus gastos mensuales, priorizar el consumo local para evitar los costos añadidos del transporte de larga distancia y buscar alternativas de transporte más eficientes. Además, desde el punto de vista de las finanzas personales, la lección de valor más importante en este escenario es que no puedes quedarte estático esperando que los precios bajen, sino que debes convertirte en un consumidor estratégico que planifica sus compras con anticipación y busca activamente canales de distribución directa para mitigar el impacto en el costo de la vida. Parte 3. Lecciones de la historia sobre las caídas de los mercados. Para blindar tu capital en el panorama actual de este año, es indispensable estudiar el comportamiento del pasado, ya que los mercados financieros operan en ciclos que se repiten con una precisión asombrosa. Cuando analizamos los grandes desplomes históricos como el colapso bursátil de 1987 o el estallido de la burbuja tecnológica a principios de siglo, descubrimos que los detonantes siempre están precedidos por una desconexión total entre los precios de los activos y la realidad económica subyacente. En esos momentos del pasado, la gran mayoría de las personas comunes continuaba comprando acciones costosas llevada por el optimismo y la ilusión de ganancias infinitas, ignorando por completo las alertas matemáticas que indicaban que los rendimientos reales se estaban volviendo negativos. La historia demuestra de manera contundente que los mercados sobrevalorados no caen por casualidad, sino que corrigen con violencia cuando la inflación o los choques energéticos obligan a un ajuste de la realidad, destruyendo el patrimonio de quienes decidieron ignorar los datos históricos. La gran enseñanza de valor que puedes extraer de estas crisis pasadas para aplicar hoy mismo en Latinoamérica es que las mayores caídas siempre generan las transferencias de riqueza más masivas hacia aquellos inversores que mantienen la calma y tienen liquidez disponible. En lugar de entrar en pánico, cuando los índices financieros parpadean en rojo, el inversor educado entiende que una corrección del mercado es el único momento donde los activos de excelente calidad se ponen en liquidación a precios de descuento. Tomar acción con esta información histórica implica preparar desde ahora una estrategia de acumulación de efectivo, resistir la tentación de liquidar inversiones sólidas con pérdidas emocionales y entender que el verdadero dinero a largo plazo se construye, comprando cuando el optimismo general se transforma en miedo absoluto, permitiendo que tu bolsillo se recupere con creces en la fase de crecimiento que inevitablemente sigue a toda tormenta financiera. Parte 4. Estrategias de inversión para perfiles principiantes e intermedios. Para comenzar a proteger tu dinero de la inflación en este año sin necesidad de ser un experto de Wall Street, la primera acción concreta que debes tomar es construir un fondo de emergencia sólido colocado en instrumentos de renta fija de alta liquidez. En América Latina, las cuentas de ahorro tradicionales no sirven porque pagan intereses que están muy por debajo de la inflación real, por lo que debes buscar fondos monetarios regulados o bonos gubernamentales de corto plazo que te ofrezcan un rendimiento diario y te permitan retirar tu capital de inmediato ante cualquier eventualidad. Una vez que tienes este colchón de seguridad que cubre entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, el siguiente paso para un perfil principiante es automatizar inversiones mensuales en fondos indexados globales que sigan economías estables o en plataformas de microinversión autorizadas en tu país, lo que te permite promediar el costo de tus activos a lo largo del tiempo y evitar el error común de intentar adivinar si el mercado va a subir o bajar mañana.
Para los inversores de nivel intermedio que ya entienden estos conceptos básicos, la estrategia clave en el entorno económico actual consiste en la diversificación geográfica y de divisas para mitigar el riesgo de devaluación de las monedas locales latinoamericanas. Esto implica abrir cuentas en plataformas de inversión internacionales reguladas que te permitan comprar fracciones de acciones de empresas globales con ingresos estables o invertir en fondos cotizados que repliquen sectores defensivos como el consumo masivo, la salud y la energía, los cuales suelen trasladar el aumento de los costos directamente al consumidor final y mantienen su valor durante la crisis. Para tomar acción con este conocimiento, debes auditar tu portafolio actual y asegurarte de que al menos una parte importante de tus inversiones esté denominada en monedas duras como el dólar americano, combinando la estabilidad de la renta fija local a corto plazo con el potencial de crecimiento de activos internacionales para crear un escudo financiero que mantenga intacto tu poder de compra real. Parte 5. Movimientos avanzados y hacia dónde va el dinero inteligente. Los grandes capitales y los inversores con experiencia avanzada no están esperando pasivamente a que el mercado caiga en este año de turbulencia, sino que están ejecutando una rotación estratégica de activos hacia sectores conocidos como refugios de valor real. En lugar de mantener todo su capital en acciones tecnológicas de alta valoración que sufren cuando los rendimientos reales se vuelven negativos, el dinero inteligente se está moviendo con fuerza hacia materias primas estratégicas, fondos de infraestructura energética y empresas que poseen un poder de fijación de precios absoluto, es decir, compañías que pueden trasladar el costo de la inflación directamente a sus clientes sin perder ventas. Para implementar esto en tu estrategia, la acción concreta consiste en analizar sectores defensivos no tradicionales y posicionar una fracción de tu capital en activos tangibles o en instrumentos financieros vinculados al sector de la energía y los recursos naturales de alcance global, permitiendo que tu portafolio capture valor justamente del mismo factor que está encareciendo el costo de la vida. Otro movimiento avanzado indispensable en el contexto latinoamericano actual es el aprovechamiento de las ineficiencias cambiarias y el uso de la venta corta o la cobertura mediante opciones financieras para asegurar las ganancias acumuladas en los últimos años. Los inversores sofisticados utilizan contratos de derivados para proteger sus carteras contra una caída abrupta del mercado bursátil, de modo que si las acciones principales del mercado caen, estas coberturas suben de valor y compensan las pérdidas, manteniendo el patrimonio intacto. Una forma accesible de ejecutar este principio sin necesidad de operar instrumentos complejos es mantener una disciplina estricta de toma de ganancias parciales durante los picos del mercado, convirtiendo esos retornos en liquidez en dólares o en activos de renta fija internacional de rendimiento real positivo, lo que te dejará perfectamente capitalizado y listo para comprar los mejores negocios de América Latina y del mundo a precios de remate cuando la corrección inevitablemente ocurra.